Hola a todos, buenos días, buenas tardes, cuando nos escuchéis o buenas noches ya aquí en España. Gracias a todos por estar ahí, un programa más de Integrando el Duelo Animal, que ya sabéis que lo hacemos gracias a la plataforma de Cuando el Duelo Pregunta. Estos programas ya sabéis que son quincenales, los hacemos cada 2 jueves y luego se suelen quedar grabados en YouTube y también por Facebook. En estos programas lo que intentamos es daros herramientas para que, cogiendo vosotros las que os sirvan a vosotros, tengáis un poco más de conocimiento y de poder llevar mejor el duelo por vuestro animal. En este caso, ya veréis, tenemos una invitada estupenda que seguro que este programa se nos queda corto, pero bueno, no voy a adelantar nada y dejo que Mora la presente. Hola Mora, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos muy contentas nuevamente de tener aquí a Aide Ruiz con nosotros y hablar de este tema súper importante, de todo lo que puede pasar cuando las cuestiones de cuidados al final de nuestros animales, que a todos yo creo que nos ha pasado con alguno de nuestros seres queridos animales. Y es importante estar bien informados, saber bien qué puede ocurrir y tener esa conciencia desde el saber para entonces poder hacer algo y acompañar a que nuestros duelos sean más fluidos también desde el saber, pues yo hice lo que pude en plena conciencia. Entonces, bueno, doy la bienvenida a Aide, ya estuvo con nosotros, como comentaba María, en un programa anterior también súper interesante que hablamos de la eutanasia, que allí igual también podríamos hacer otro programa porque siguieron muchas preguntas alrededor de la eutanasia, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar de ahora, que también va a estar muy interesante. Para quien no conozca a Aide, antes de darle ya toda la bienvenida completa y que ella empiece a hablar, les voy a comentar un poquito quién es Aide Ruiz. Ella es médica veterinaria zootecnista, titulada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la primera y única médica veterinaria en México con certificación internacional en medicina al final de la vida y cuidados paliativos en animales. Cuenta con una amplia formación en nutrición clínica, acupuntura veterinaria, herbolaria y otros tratamientos holísticos en perros y gatos. Hoy en día su labor profesional se enfoca principalmente en brindar acompañamiento durante la última fase de vida de perros y gatos a través de un trato respetuoso, digno, cálido e integral. Entonces, como ven, ella tiene un amplio bagaje de acompañamiento desde un saber, más aparte desde una práctica constante con nuestros animales, en los cuales muchas personas llegan y le piden este guía tan importante al final de la vida de nuestros animales. Bienvenida, Aide, a este programa nuevamente, que estamos con mucho gusto de que estés aquí con nosotros, de que puedas compartirle tantas cosas que les van a ser de mucha utilidad a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, María y Mora, por la invitación. Yo soy siempre muy feliz de poder estar aquí con ustedes y compartir pues un ratito de plática, que al final pues todos nos enriquecemos, ¿no? Tanto de las inquietudes de todos y las preguntas que van surgiendo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues muchas gracias, Aide, y todos yo creo que es muy agradecidos también del otro lado de las pantallas, esperando que todas las preguntas que nos hicieron pues se puedan alcanzar a responder, porque no sabemos si nos va a alcanzar el tiempo nuevamente. Pues como hablábamos es, ¿qué cuidados podemos tener para nuestros animales al final de la vida o en los últimos tiempos de su estancia en este plano? Sé que esta pregunta es súper amplia porque pueden ser muchos los cuidados que hay, pero algo que solemos escuchar mucho es, no supe si hice lo suficiente por él o si me excedí en el tratamiento. A lo mejor ella era ya muy grande, tenía ya muchas patologías y le hicieron una cirugía, otra cirugía, más cirugías, muchísimos cuidados en casa y demás, pero era así como el no parar o hasta dónde ya tenía que haber parado. Entonces esto genera también mucho problema en el duelo, del sentir que a lo mejor hicieron en exceso o al revés, que dejaron de hacer y quizás necesitaban esos tratamientos, cirugías y no los hicieron.
Claro. Pues mira, en cuanto a cuidados hacia el final de la vida, generalmente nos enfocamos en la parte de cuidados paliativos. Como bien mencionas, hay ocasiones en que nos queda pues esta duda, ¿no? De saber si se hizo todo lo que estuvo en las manos o si se hizo demasiado. A veces pasa esto, ¿no? Que o se tiene la duda de no saber si se hizo todo lo que se pudo o se tiene esta inquietud de tal vez hicimos demasiado y no debió de haber sido tanto. Uh-huh. Bueno, en principio, cuando esta situación ya pasó, es decir, cuando el animalito pues ya murió, en realidad la verdad es que nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y las herramientas que tenemos en ese momento. O sea, tanto con nuestros recursos físicos como con nuestros recursos emocionales. Nosotros al momento en el que estamos en nuestro presente, estamos dando lo mejor que podemos, lo mejor que tenemos. Uh-huh. No pudimos haber dado más porque en ese momento no teníamos más. Si hubiéramos tenido más, habríamos dado ese plus. Uh-huh. Entonces, cuando esta situación es de un momento pasado, pues es simplemente... quizás, por ejemplo, en caso de que tengamos actualmente algún otro animalito o a futuro busquemos tener algún otro animalito, sea por adoptar otro perrito, adoptar otro gatito, demás. Lo importante de estos casos es no, bueno, obviamente vivir el duelo, pero aparte de esta parte de vivir el duelo, de manifestar todas las emociones que vayan surgiendo, también es importante hacer un análisis de qué es lo que sucedió, qué enfermedad tenía el animalito, poder aprender partiendo de ahí para que pues de ello vayamos, digamos, como sacando aprendizajes para aplicarlos al siguiente animalito. Uh-huh. Esto cuando se habla, pues, propiamente de un animalito que ya murió, ¿no? O sea, cuando yo hoy por hoy ya no puedo hacer nada por retroceder el tiempo, naturalmente, sino que, pues, es mi animalito que ya murió. Estoy pensando a futuro para otros animales. Uh-huh. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de animales que aún están aquí con nosotros, uh-huh, animales que están enfermos, pues aplicamos la parte de cuidados paliativos. Y entonces entra esta duda de, bueno, ok, para empezar, ¿qué es un cuidado paliativo? ¿No? ¿A qué nos referimos con cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos básicamente son todas aquellas herramientas que vamos a emplear con la finalidad de mantener o incrementar la calidad de vida de un animalito con una enfermedad crónico-degenerativa. Uh-huh. Estas herramientas son muy variadas. Pueden ser desde medicamentos convencionales, hasta terapia física, manejo nutricional, terapias holísticas, flores de Bach, acupuntura, masaje, por ejemplo. Todo este tipo digamos que los cuidados paliativos abrazan una gran cantidad de herramientas que no se limitan solamente a la parte médica, uh-huh, sino que va mucho más allá. O sea, abarcamos la parte física, abarcamos la parte mental e incluso a mí me gusta hablar también de la parte espiritual del animal y también de su familia. Entonces, digamos que es como los cuidados paliativos abrazan muchísimas herramientas. Luego, partiendo de aquí, pues nos preguntamos si el tratamiento o el proceso de diagnóstico que estamos haciendo con el animalito, que pensamos hacer con el animalito, es digamos, como propio, no será propio, ¿no? No sé si por ahí vaya la pregunta que estás planteando, ¿no? Me imagino que... Sí, por allí va, porque nos han preguntado, por ejemplo, que tienen animalitos que están en procesos de cáncer, en los cuales les han diagnosticado o ya llevan un tiempito y no saben si, por ejemplo, continuar con las quimioterapias o simplemente dar cuestiones de medicina integrativa, o qué hacer, si en verdad sí dar la quimioterapia, no darla. Entonces entran como en esta confusión de si mi animalito se va a poner mal, voy a estar haciendo algo incorrecto, a lo mejor ya ni es necesario, o sea, en qué casos se preguntan si hacerlo o no. Por ejemplo, también han preguntado cuando nos dicen que hay una enfermedad, no enfermedad, sino una cuestión respiratoria, por ejemplo, que ya está como grave, que si tiene ya agua en los pulmones, que si a lo mejor ya la mitad del pulmón o un pulmoncito ya está muy deteriorado, si dar eutanasia, no dar eutanasia, o mantener con cuidados paliativos en casa. Entonces, como que esta parte entran como en muchísima duda de qué sí o qué no, o qué sí es en bien del animalito o no. Claro.
Bueno, para poder distinguir cuando un tratamiento paliativo, ok, hay diferentes tipos de tratamientos paliativos y no solamente se limitan a esta parte de cosas no invasivas, también hay algunos tratamientos que se consideran paliativos que pueden ser invasivos. ¿A qué me refiero con invasivo? Bueno, a un tratamiento que le va a generar mucho estrés al animalito o un tratamiento que necesita, por ejemplo, anestesia o, vaya, propiamente, por ejemplo, una cirugía. Hay cirugías que son paliativas. ¿Por qué? Porque no va a curar al animal, pero, por ejemplo, al remover un tumor muy grande, le va a quitar dolor y va a hacer que la calidad del animalito sea buena. Entonces, entendiendo esto, pues, para que nosotros podamos distinguir si el tratamiento es necesario o no, hablando propiamente de un tratamiento paliativo necesario o de un tratamiento que no está siendo realmente paliativo, lo primero que tenemos que pensar es que para que algo sea considerado un tratamiento paliativo, no está en primer lugar extender la vida del animal. Eso puede ser un plus, sí, o sea, hay tratamientos paliativos que al darlos el tiempo de vida del animalito se extiende, sí puede suceder, pero no es el objetivo principal de los cuidados paliativos. Entonces, la pregunta no está encaminada a qué tanto voy a prolongar la vida de mi animal, sino a qué tanto va a mejorar la calidad de vida de mi animal con el tratamiento que yo le dé. Lo primero que siempre recomiendo muchísimo es platicarlo directamente con el animal, porque a veces, sobre todo, pues hablando desde, no sé, vamos al hospital y en el hospital, pues se enfocan más en la parte médica, ¿no? Entonces, es bien importante platicar con el animal, aunque digas, bueno, pero es que no me va a responder así de la boca de, ay, no, yo no quiero esto, yo sí quiero esto. La realidad es que ellos sí saben lo que quieren, ellos entienden perfectamente qué tipo de tratamiento les vas a dar si tú les explicas. Y ellos tienen su forma de responder y tienen su forma de manifestarte qué es lo que quieren. Y a veces no es propiamente con palabras, pero sí muchas veces con sensaciones, sobre todo cuando pues es una relación muy estrecha, que en el 99% de mis pacientes y mis clientes así sucede. Son relaciones tan estrechas que la realidad es que ellos ya saben qué es lo que quiere su animal. A veces puede ser difícil porque no necesariamente coincide lo que quiere el animal con lo que le gustaría a la persona, y entonces es ahí cuando entra como un poquito de conflicto, pero una vez aclarando toda la situación, se vuelve todo un poco más claro, y también al poder dar la posibilidad al animal de que pues manifieste qué es lo que quiere, esto también ayuda mucho a que la persona se sienta más tranquila y digamos como en equilibrio o vaya como en resonancia con toda la evolución del final de la enfermedad del animalito. Eso es en principio, ¿no? Platicar directamente con ellos. Luego, desde otro aspecto, también hay algunas preguntas que sí recomiendo mucho que se hagan. Uno es preguntarse si el tratamiento que está sugiriendo el médico es invasivo o no. Ya platicamos sobre qué es invasivo, entonces, preguntarme, bueno, ¿el tratamiento es invasivo o no es invasivo? Si no es un tratamiento invasivo, bueno, no es un tratamiento invasivo, ya vi que sí puede mejorar la calidad de vida de mi animal, ok, tal vez puede ser viable, ¿no? Ahora, estamos hablando de un tratamiento que sí es invasivo, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Digo, ok, este tratamiento que me están diciendo, porque a veces no solo es tratamiento, a veces también es toma de muestras, por ejemplo. A veces se solicitan tomas de muestras y también tomas de muestras que son invasivas, ¿no? Entonces, ¿este tratamiento o esta toma de muestras es invasiva? Sí, ok. Entonces, sí es invasiva. Porque es invasiva, ¿no? ¿Qué va a hacer con mi animal? ¿En qué lo está invadiendo? ¿Le está generando estrés? ¿O lo van a anestesiar, por ejemplo? ¿O van a abrir su cuerpo? Que sea una cirugía, por ejemplo. Entonces, aterrizar muy bien en qué es lo invasivo de ese tratamiento. Luego preguntarse, bueno, entiendo que si es invasivo, ¿existe riesgo de muerte o existe posibilidad de una recuperación difícil? Porque a veces pasa, les voy a poner un ejemplo, algún animalito con un tumor muy grande, que ya el tumor es muy grande, ya vieron que es maligno y van a hacer la cirugía, ¿no? Entonces, pongamos un animalito ya tiene metástasis en los pulmones, ¿no? Tiene metástasis, ya se ven los tumorcitos en los pulmones,
tiene un tumor muy grande y lo tienen que operar para quitarle. El médico dice que tienen que operarlo para retirar el tumor, que está el tumor primario y que en función de ello, pues le va a ayudar como a mejorar su calidad de vida y todo esto. Ok, hasta ahí todo muy bien. Entonces es cuando nos empezamos a hacer las preguntas. ¿Es algo invasivo? Sí, claramente es invasivo. 2, ¿qué edad tiene mi animal? Actualmente es un perro joven, o sea, tiene 2 años, tiene 3 años. ¿Qué posible esperanza de vida tenga después de la enfermedad? O mi perro tiene 18 años, donde la esperanza de vida ya se baja, ya soy consciente, ¿no? Entonces digo, ok, mi perro tiene 19 años, ¿no? Y entonces estoy pensando en realizarle una extirpación de un tumor. Entonces, ok, ya aterricé, es invasivo, mi perro tiene 19 años. ¿Qué va a suceder? Porque a veces nos quedamos en, ok, sí, la cirugía ya ahí queda. No, porque también, una, es el riesgo de la anestesia, y 2, el postquirúrgico, porque lo anestesian, los operan, y posteriormente viene pues un periodo en el que tienen que pues pasar por un proceso de recuperación. Y dependiendo también de la edad del animal, considerando que si mi perro tiene ya 19 años, el proceso de recuperación pues va a ser más largo porque pues ya no responde igual el cuerpo y demás, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también surgen con otro tipo de tratamientos, como puede ser, por ejemplo, la quimioterapia. En el caso de quimioterapia también se puede hacer estas mismas preguntas. Analizar, observar, primero platicar el tipo de quimioterapia, porque no todas las quimioterapias funcionan de la misma forma y no todas tienen como el mismo efecto en el organismo. Entonces, primero, conocer muy bien qué tipo de quimioterapia es, platicar con el médico, entender que si es un proceso invasivo, el proceso de quimioterapia, dependiendo, hay procesos de quimioterapia que se administran por vía endovenosa. Entonces, cuando se administran por vía endovenosa, sí puede ser invasivo porque pues hay que llevar al animalito al hospital, aplicar la canalización, el animalito tiene que esperar. Hay animales que no les angustia tanto el traslado al hospital, hay otros que se ponen muy nerviosos. Al menos desde mi experiencia me han tocado pacientitos que me indican que tuvo un proceso de quimioterapia muy difícil porque ya cada vez que llegaba al hospital estaba temblando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ese tipo de detalles son muy importantes a considerar. Entonces, ver si le va a causar estrés a mi animal. Yo ya conozco a mi animal, si sé que mi animal es muy tranquilo, bueno, tal vez existe una posibilidad de que sí sea una opción. Si mi animal es muy, muy nervioso, no soporta los hospitales, bueno, entonces esto sí podría generar pues una afección importante en su calidad de vida, sobre todo considerando pues la cantidad de veces que habría que llevarlo a sesión, por ejemplo. Aquí Entonces, una pregunta, te voy a interrumpir tantito, adelante. porque también han dicho sí, el veterinario les ha dicho, por ejemplo, que la quimioterapia no genera ningún problema como genera en los humanos, que es completamente diferente, que el animalito va a estar como si ni la va a sentir. Entonces, muchas personas dicen que pues que ellos sí ven cambios en sus animalitos, otros dicen que sí no han visto ningún cambio, pero entonces otra vez entran en esta parte de si es igual como con los humanos que se ponen mal, hay cuestiones pues físicas a la reacción y al tratamiento o no. La quimioterapia sí suele ser más, digamos, los efectos adversos suelen ser más ligeros que en humanos. Eso sí está súper bien documentado y también lo he visto con pacientes. No suelen tener esa misma reacción tan agresiva como tiene el cuerpo humano, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que nunca haya reacciones adversas. Al menos desde mi experiencia, sí tiene como cierta frecuencia la aparición de efectos adversos. Bueno, cuando lo preguntan directamente con oncólogos, pues generalmente los oncólogos manifiestan que no suele haber como tantos efectos adversos. Yo hablando desde mi experiencia, que es tal cual cuidados paliativos, y con los pacientitos que me han tocado con quimioterapias, el 90% al menos de los que me llegan a mí, sí presentan algo, aunque sea pequeñito. O sea, desde, tuvo un poco de náuseas, o lo vi un poquito decaído. No son manifestaciones digamos, tan agresivas, pero sí
si llegan a notar algo. Y también he tenido algunos pacientitos que no, que no, pues le pusieron la quimioterapia, se ve bien, o sea, lo veo normal, pero bueno, hablando desde mi experiencia con los animalitos que me han llegado a mí específicamente con quimioterapia, yo sí he visto, sí me han reportado algunos cambios particulares, pero eso depende mucho del animal. Y así como pueden ser como, manifestaciones pequeñas, o sea, desde náuseas, diarrea, tal vez un poco de decaimiento. También hay ocasiones que no suelen ser tan comunes, pero sí pasa que puedan tener pues alguna manifestación un poquito más fuerte. Que eso no es tan común, pero la realidad es que no hay una forma de saberlo previo a administrar los medicamentos, únicamente se manifiesta ya después de que se administró el medicamento. Y también hay que comentar que es válido que iniciando la quimioterapia, si en algún momento entre tú y tu animal sienten que no es lo que quieren seguir haciendo, es perfectamente válido interrumpir. No es como de, ya comencé la quimioterapia, ya tengo la cita siguiente, ya me están hablando, presionándome para que yo vaya a la siguiente cita y yo ya no quiero. Es perfectamente válido desistir en cualquier momento. Eso pensando para no irnos con esta idea de que no, ya empecé y ahora tengo que seguir. No. Ahí hay opciones, no hay caminos y como se puede terminar el procedimiento, está perfecto. Pero si en algún momento se decide que no, también es perfectamente válido. Y para las personas que están viviendo ese duelo anticipatorio o anticipado, de que ya tienen que que han tenido que empezar a decidir quimio sí, quimio no, con todos estos parámetros, luego se tienen que enfrentar a todos los efectos adversos que puede tener, con las mayores dudas que les pueden generar a lo mejor después de, ostras, habré decidido bien, habré decidido mal, porque ahora además le puedo tener vomitando o le puedo tener con el síntoma que sea, dependiendo de la patología. ¿Qué les podríamos decir para ese duelo anticipado que ya están llevando y que está sufriendo todo ese proceso, sea de una manera un poco más fluida y tranquila? ¿O cómo les afecta? Bueno, sí es verdad que cuando surge malestar posterior, bueno, hay dos cosas. Una, que surge el malestar propio de la quimioterapia y también que puede surgir malestar propio del cáncer. Depende del tipo de cáncer que sea, pero hay algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de huesos que puede ser muy doloroso. Entonces, dependiendo de cómo se lleve a cabo pues los tratamientos que se manifiesten, pueden ser cualquiera de las dos cosas. Generalmente en estos casos, cuando se ve que el animalito pues tiene una afección importante en su calidad de vida, sea por dolor, sea porque tuvo algún efecto adverso propio de la quimioterapia, bien, como comentan, puede haber una serie de afección directa también al proceso de duelo. Es por ello que yo generalmente recomiendo que, bueno, en principio, antes de que comiencen con cualquier proceso de tratamiento, que conozcan bien la enfermedad del animal. El hecho de que una persona conozca a fondo en qué consiste la enfermedad de su animal le va a ayudar a anticipar qué posibilidades haya de que surjan ciertos malestares. Y en función de ello, que tengan las herramientas ya previas para poder ayudar a contrarrestar esos malestares en caso de que llegaran a surgir. Muchas veces cuando pasan, por ejemplo, manifestaciones de dolor intensas o de repente hay náuseas, lo que ocurre es que surgen sin que haya un conocimiento previo de que podrían haber surgido o que no estaba tan esperado que ocurriera. Y esto lo que ocasiona es sorpresa. Y después de la sorpresa, pues hay una cuestión ahí importante de un poquito de frustración por no saber qué hacer. Y tanto esta sorpresa como la frustración de no saber qué hacer o la impotencia de no saber qué hacer, eso es algo que no es muy bueno para esta parte del duelo, ¿no? Para que pueda fluir propiamente el duelo, porque pues, se genera mucha frustración, mucha angustia de no saber qué hacer. Entonces, cuando nosotros anticipamos los posibles síntomas, las posibles manifestaciones de la enfermedad, podemos preguntarle a nuestro médico, qué herramientas nos puede dar o qué nos recomendaría. Hay
En algunos casos, por ejemplo, con pacientes que he tenido que han llevado a sus animalitos al oncólogo, por ejemplo, hay oncólogos que te dicen, bueno, mira, vamos a manejar este medicamento para las náuseas y este medicamento por si, no sé, por si le da diarrea, ¿no? No lo vamos a dar a menos que tú notes que tiene náuseas, pero ahí lo tienes. Entonces, Vale. eso me parece una muy buena manera de manejarlo porque ya sabes que puede tener náuseas, pero en caso de que tú notes que tiene náuseas, que el médico te tiene que explicar cómo notar que tiene náuseas. Entonces, Claro. una vez que yo observo que tiene náuseas, bueno, ya tengo la herramienta que le voy a dar para ayudarlo. Y viene esta parte de paso de estar en un estado de impotencia, de no sé qué hacer, me acaba de pasar esto, estoy en un estado de sorpresa, a un estado de acción. Que eso a nosotros, en nuestra mente, nos deja como un poquito más tranquilos. Claro que va a haber angustia, sí puede haber estrés, porque pues es natural, vemos a nuestros perritos en una situación de malestar, a nuestros gatitos en una situación de malestar, pero es diferente a, bueno, hay solamente un estrés o una angustia y yo no estoy haciendo nada o no sé qué hacer, a estoy viendo que hay un malestar y ya tengo la herramienta directamente para aplicar. Entonces ahí dejamos a un lado toda esta parte de la impotencia que suele ser tan frecuente. En esto que hablas del malestar, han preguntado cómo pueden diferenciar de qué es malestar o de qué es dolor. Bueno, yo cuando hablo de malestar me refiero a cualquier manifestación, sea física, mental o emocional, que le genere una afección negativa en su calidad de vida. O sea, un dolor es un tipo de malestar. El dolor, sea un dolor pequeñito o sea un dolor súper fuerte, yo siempre le llamo dolor. No sería como, tiene un pequeño malestar, no, tiene un pequeño dolor. Al menos yo la forma en la que manejo esa parte de malestar es como más algo general, pues. Sí, porque de repente entra esta parte donde dicen que no saben como si hacer algo ya en acción para el dolor o no sea tanto dolor y entonces como que se quedan confundidos. Pero es la parte que tú decías, es que es importante hablar con el veterinario y que el veterinario te diga las señales correctas que puede haber tras ese padecimiento que te puede mostrar tu animalito y entonces tú saber ya en qué rango está de lo que también la información que te dieron, porque si no, si estamos en desconocimiento y quizás pensamos que tiene muy poquito dolor y tiene mucho, o que está mega grande el dolor y no sea tan grande, y entonces nos perdemos allí en esta parte de no saber bien y empieza pues la angustia. Sobre esto que decís del dolor, perdona que interrumpa, Aide, hay una pregunta en el chat. Bueno, hay dos personas que preguntan. Mariela Molina dice, hola, buenas tardes a todos, gracias por este espacio. Su animal, no sé si es un perro o qué, tiene cáncer de pulmón con líquido en el tórax. No veo que manifieste dolor, pero ¿cómo saberlo? La doctora me dice que no, que ese cáncer no presenta o manifiesta dolor, pero ella tiene todavía dudas. ¿No dice qué tipo de cáncer es? No, cáncer Bueno. de pulmón lo ponen con líquido en el tórax, pero no... Ok. no dice Bueno, nada. el inconveniente de cuando hay algunos tipos de cáncer que generan ya propiamente la acumulación de líquido en el tórax, no tanto es la parte de dolor, sino la parte del estrés respiratorio, lo que suele ocasionar más angustia. Y aquí hay algo que mucha gente no sabe, pero al menos en pacientes, se han hecho encuestas con pacientes terminales humanos, y han manifestado que el estrés respiratorio, o sea, la incapacidad para poder respirar, es todavía más angustiante que un dolor fuerte. ¿Por qué? Porque sientes que te ahogas. Entonces, esa sensación, pues, no es agradable. En estos casos en los que hay líquido en tanto fuera de los pulmones como dentro de los pulmones, pero que propiamente está afectando la capacidad para respirar, lo recomendable es, pues, uno, tener siempre un conteo de cuántas respiraciones por minuto está teniendo el animal. Necesita estar por debajo de 30 respiraciones por minuto, eso es lo normal. Debajo de 30 respiraciones por minuto estamos en un estado normal.
conforme estas respiraciones van aumentando, esto nos está diciendo que hay un mayor estrés respiratorio y que es muy posible que en algún momento sí llegue a incrementarse este problema para respirar, al grado de que, bueno, llega a un proceso final de asfixia. Es importante conocer esto porque también hablarlo con el médico, y hablando no solamente de este tipo de cáncer, sino de otros tipos de cáncer, por ejemplo, es platicar qué es lo que finalmente podría ocasionar la muerte de mi animal. Cómo es que va a evolucionar la enfermedad para que yo también me prepare para ello. Claro, si en este claro. caso existe la posibilidad de que haya un proceso de muerte por asfixia, bueno, es estar consciente de que sí existe esta posibilidad. Y no lo digo para asustar, sino lo digo como en un sentido de aterrizar la realidad que puede pasar, por ejemplo, también con un animalito con insuficiencia cardíaca. Cuando ya está muy avanzada, que se les llenan los pulmones de líquido, pues también existe un riesgo de asfixia. Entonces, Claro. pues partiendo de ahí, comentar al médico qué herramientas puede haber para ayudar al animal en caso de que en algún momento pues esta frecuencia respiratoria comience a incrementarse, qué puedo yo, si hay algo que yo le pueda dar para reducir, por ejemplo, la concentración de líquido en los pulmones, para que se vaya bajando, para que sea más fácil para ellos respirar. Más allá que la cuestión de dolor, es más enfocado en esta cuestión del problema respiratorio en estos años. Claro. Mariela, me vas a permitir, porque yo creo que el resto de preguntas me dice que es un carcinoma, que ella lo drena todos los días, y pregunta cuánto puede vivir con este tipo de procedimiento que hago día a día. Eso yo creo que mejor que, bueno, que lo diga Aide, pero yo creo que preguntarlo a vuestro veterinario, porque sabe el caso concreto de vuestro animal, el proceso que está llevando, y creo que puede ser, Aide no conoce el procedimiento entero, no sé, ¿qué opinas Sí, tú? así es. En este caso, pues sí es importante trabajarlo ya de forma más personalizada, porque pues sí es un caso ya pues más particular. O tienes las redes sociales, escríbele y le preguntas, que luego al Sí. final del programa las dejaremos todas. Y tenemos también otro caso personal, dice María Lía, la compañera nuestra: hola, tengo un perrito geronte de 17 años con mucho problema osteoarticular, ha comenzado con acupuntura, homeopatía, ¿alguna sugerencia que le pueda ayudar? En cuanto al dolor articular, sí hay varias cosas que se pueden administrar, tanto por vía oral, que pueden ser desde cosas naturales. Medicamentos suelo recomendarlo solamente cuando el caso de dolor pues ya es un poquito más fuerte y ya difícilmente se controla de otra manera. Pero fuera de ahí sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Que te escriban y tú les aconsejas. Sí, porque sí son varias cosas. Y te cuenten todo el caso, tienes tú toda la información, que seguro que así les puedes dar también un consejo más amplio, yo creo, ¿no? De lo que se pueda dar ahora. No lo sé, a ver lo que tú pienses, ¿eh? Sí, sí, Si no, sí. seguimos con las preguntas también, lo que tú quieras. Sí, claro, no, sí, porque sí es muy profunda la respuesta. Para casos de osteoartritis hay muchísimas cosas que se puede hacer, afortunadamente. Sí, y esto que dices, por ejemplo, de la osteoartritis, yo creo que es importante que sepan lo que acabas de decir, que hay muchas cosas que puedes hacer y no rellenarlos de un montón de corticoides y cosas que ya cuando están viejitos, pues ya también puede ser mucho problema, ¿no? La parte de tanto corticoide al organismo, y si ya tienen también otras cosas, porque mucho escucho esta dinámica de es que el corticoide le dieron y le dieron más corticoides y más corticoides y más corticoides, y yo digo así como que, ups. Sí, así es. La cuestión de el uso indiscriminado de corticoides cuando llega a ser así la situación, ¿no? Hay casos particulares en los que sí puede ayudar los corticoides, pero depende mucho de cada caso. Y bueno, al menos en osteoartritis, pues sí hay muchas otras alternativas que ayudan bastante, la verdad. Sí, entonces saber también esto, que para la parte de cuando ya están pues ya viejitos y todo esto, podemos buscar también otras alternativas, claro, siempre guiados correctamente, no porque a mí se me ocurre le voy a dar tal porque le funcionó a no sé quién, es directamente bien asesorados por el profesional de qué sí podemos dar, que sea una alternativa, que no sea tan invasiva también para nuestro animalito, que es lo que ahorita estás hablando de los procesos de ver que sea lo
pues lo mejor para ellos, que no sea algo que ya va a ir más allá, que ya ni sea necesario. Por ejemplo, algo que siempre escuchamos también es que mi animalito le está echando ganas y entonces hay que seguirle haciendo de todo. Entonces allí es como, bueno, ¿desde dónde es el parámetro que le está echando ganas? Así es. De hecho, pues tiene poquito que hice justo un video donde hablo del tema, porque en efecto, esto de le está echando ganas o se está esforzando un montón, esta frase es como de le está echando ganas para no morir, ¿no? Como si el animalito tuviera algún tipo de rechazo a la muerte y la realidad es que no es así. Los animales viven en el presente y para ellos no hay un temor propiamente a la muerte. Para ellos la muerte es, digamos, un paso más. Es como nada más saltan de un lugar a otro, ¿no? Entonces, para ellos no existe este miedo que suele ocurrir con los humanos. Entonces, lo que sucede en estos casos, que por ejemplo hay un animalito que está muy enfermito y de repente, no sé, lleva unos días sin comer o come muy poquito y de repente un día comió un poquito más, ¿no? Y entonces surge esta idea de, ya está comiendo, ayer comió solo una cucharada y comió 2 cucharadas de comida, le está echando ganas, no se quiere morir, voy a seguir con tratamientos y demás. No, esta no es la mejor forma de verlo, porque el animal no está buscando no morirse, simplemente lo que está haciendo es viviendo su presente. Y en ese preciso momento en el que se comió 2 cucharadas de alimento en vez de una, es porque en ese momento le dio más hambre, se sintió un poquito mejor, su sistema le permitió comer un poco más y él dijo, pues de aquí soy, esta comida me gusta, voy a comerme 2 cucharadas de comida en vez de una. Y listo. Y disfruta su presente y disfruta lo que comió en ese momento. Y al rato, quién sabe, igual y vuelve a comer menos o igual y sigue comiendo un poquito más. En realidad eso no es lo verdaderamente importante, sino es el hecho de observar que ellos están continuamente viviendo el momento en el que se encuentran. No están temerosos de la muerte, sino simplemente están disfrutando lo que su cuerpo les permite con la vida que tienen en ese momento. Basándonos en esto, bueno, pues ya no está esta idea de, es que le está echando ganas para morir. No, para nada. Y esto no debería ser una interferencia para tomar la decisión de eutanasia o seguir haciendo terapias y esto. No, para nada. Sí, porque también hemos recibido esto que dices de la interferencia para una eutanasia, quizá hemos recibido comentarios en los cuales es que había preparado la eutanasia, pero luego decidí que no porque se puso muy bien, pero luego se murió rápidamente. Entonces es esa parte de que recibimos una señal incorrecta y la interpretamos como que ya se le va a quitar todo y entonces ya va a estar muy bien y volvemos a esta parte, le está echando ganas. Entonces lo interpretamos correcto. Entonces, desde ahí, ¿cómo podrían darse cuenta qué implica esta señal de que estaban muy mal, se ponen muy bien y a los días parten? Bueno, en principio esto, que cuando hay un cambio muy drástico de que se pone muy bien, tiene un nombre, se llama mejoría de la muerte. Y también sucede en humanos, o sea, pasa en animales y pasa en humanos, que de repente ya están al borde de la muerte y ¡pum! Un día la persona se para, se pone a tocar guitarra y empieza a cantar, sí pasa, y al día siguiente se muere, ¿no? Y en animales lo he visto también muchas veces, que de repente ya estaban así muy malitos y ¡pum! De repente se levantan, salen al jardín, se dan su vuelta y piensan que van a mejorar, pero no, al día siguiente o a los pocos días mueren. Aquí no hay una cuestión médica que yo te pueda decir, es que observando estos parámetros tú puedes saber si se trata de esto. La realidad es que no. No hay algo médico que pueda decir, esto es la mejoría de la muerte o no lo es. Se puede tratar de asumir que es en función de observar cómo ha ido desarrollándose la enfermedad. O sea, si ya ha ido en cuestión pues de decaída en la vida y que ya se observa que está llegando a un punto final de su vida, es muy posible que surja, pero aquí yo en lo que más los invito es a que realmente evoquen esa conexión que tienen con su animal, porque eso es lo que más les va a decir qué es lo que está pasando. Esa sensación que ustedes tienen, lo que su animal les esté comunicando en ese momento. Tratar de estar lo más centrados posibles. Yo siempre les pongo este ejemplo de los lentes empañados, en que la comunicación con el animalito es como si yo me pongo unos lentes, ¿no? Entonces, estoy viendo a mi animal me está comunicando cosas a mí,
Pero yo, si estoy angustiado, si estoy muy estresado, si no sé qué hacer, si entro como en un estado de crisis, mis lentes empiezan a empañar. Entonces empiezan a empañar y yo empiezo a perder de vista la comunicación que me está mandando mi animal. Y es cuando hay confusiones. O sea, es que yo pensaba que tal vez sí iba a vivir o tal vez estaba mejorando. Es porque pasa justamente esto. Porque entre la angustia, entre el estrés, entre el miedo, todo este tipo de cosas nos empañan la comunicación con nuestro animal, cuando nuestro animal lo que ya nos estaba diciendo desde antes de yo ya esté por morir. Y conforme nosotros nos estemos más centrados, más ecuánimes en la situación, obviamente tristes sí, eso es perfectamente natural, pero me refiero a tratar de hacer, de centrarnos lo más posible para evitar estas emociones que pueden interferir como la angustia, una angustia extrema, un miedo extremo que paralice, por ejemplo, ese tipo de cosas, es lo que va bloqueando nuestros lentes y nos impide ver con mayor claridad la comunicación de nuestro animal. Y yo creo que desde allí empieza también esta parte del cómo vamos a transitar nuestro duelo, porque precisamente si no estamos viendo bien con nuestros lentes así medios opacos y empiezan nuestros miedos, pues no vemos bien la señal. Entonces después esto puede ser pues algo que empiece nuestro duelo de cómo no lo vi, pero cómo no me di cuenta y todas estas situaciones, cuando en realidad va a doler, como tú estás diciendo, pero podemos estar en esta presencia de esa conexión con aquel ser y como dices, súper importante de ir viendo cómo va su desarrollo ya, pues más bien de bajada, de salida, en el cual nos va indicando a cada paso, pues que él ya está haciendo su despedida y que nosotros es importante que estemos con esa presencia también, que igual vamos a vivir nuestro duelo, porque ese siempre lo hemos dicho, siempre se vive, es importante que se viva, que se toque, que se enfrente, pero también es importante que estemos muy conscientes del proceso, así como lo que tú acabas de mencionar, y de que pues a ratos se nos puede empañar el lente, pero le podemos mover un poquito o quitárnoslo y así decir, es. a ver, respiro, me centro y aunque esté con mi dolor y esté reconociendo que me duele, pero también me pongo aquí presente para él, porque también yo creo que eso después genera a veces mucha culpa de estaba tan inmerso en mi proceso que dejé de ver el proceso de mi animal. Así Y yo es. siento como un abandono para el animalito. Exacto, y aparte hay una cuestión de angustia también y de que impide disfrutar el presente. Porque cuando vivimos en un estado de angustia y de miedo extremo constante, la realidad es que tenemos todavía el animalito ahí vivo, pero estamos en tanto estrés que ni siquiera estamos disfrutando que todavía está aquí vivo, ¿no? Entonces también hasta por vivir estos últimos momentos de forma pues más profunda posible, es importante aprender a centrarnos y eso puede ser tanto con asistencia psicoterapéutica como con algunos ejercicios. Por ejemplo, algo tan sencillo como ejercicios de atención en la respiración, por ejemplo. De repente que entremos en un estado de, ay, estoy como, ¿no? De, ay, mucha angustia, mucho miedo. Ok, me siento 2 segundos, me alejo un poco, inhalación fuerte, cierro mis ojos, 1 minuto, de verdad, con 1 minuto, date 1 minuto para poner atención a tu respiración. Cierra los ojos, céntrate en tu respiración. Si tu mente se va a otro lado, no digas, ay, no. Regresa otra vez a tu respiración y te centras. 1 minuto, solo 1 minuto. Abres los ojos y eso vas a ver cómo te va a bajar muchísimo esa dispersión de energía que estabas botando en ese momento, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo ayudan muchísimo. O incluso de repente salirte, no sé, al jardín, ¿no? Ver cosas verdes ayuda mucho, o sea, plantitas, ¿no? Entonces, te sales al jardín, respiras, ves al cielo, ves los pájaros, tómate 1 minuto, de verdad, sí, 1 minuto, 3 minutitos y regresas. Esto es para lograr como otra vez aterrizar en nuestro ser, porque es válido que nuestros lentes se empañen de vez en cuando, pero como bien dices, podemos soplarles para que se vayan desempañando y volvernos a poner. Y otra cosa que te quería preguntar yo también, un consejo para todos aquellos que nos pueden escuchar que no tienen un veterinario cerca. Yo he tenido algunos casos también de acompañamiento que, o bien porque estaban por una zona boscosa, más rural, alejados de las ciudades,
que había dos casos, una de dos, o no disponían de veterinario, tenían que hacer un viaje de 2 horas y claro, en los últimos momentos no da tiempo a hacerlo, o el veterinario que había era de animales de granja, ¿no? De grandes animales, con lo cual todo eso les generaba en su duelo anticipado muchísima ansiedad de cuando de verdad llegue el momento ya final, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo por mi animal? Lo que decías tú, ¿no? Las ganas de hacer algo, pero ¿qué se les podría decir a estas personas que nos escuchen también como pequeña herramienta que les pueda servir un poquito? Bueno, uno, igual reforzando parte de lo que había mencionado hace un rato, sobre todo cuando es una enfermedad que pues se diagnostica, digamos, como con cierta anticipación, porque a veces pasa que se diagnostica la enfermedad que ya está en fase muy avanzada y es como cuestión de días, ¿no? Para que llegue el proceso de muerte. Pero sobre todo cuando son enfermedades que se diagnostican, digamos, como una etapa media, ¿no? Por ejemplo, una etapa media que apenas va avanzando. Algo bien importante es súper informarse, así todo lo que puedan informarse. La principal fuente de información va a ser el médico. Sáquenle toda la información que puedan, de verdad, todo lo que a ustedes se les ocurra preguntar. ¿Cómo puede evolucionar esta enfermedad? ¿Cuánta esperanza de vida puede tener con esta enfermedad? Esta enfermedad puede ocasionar la muerte. Desbórdense, de verdad, ahí sí yo los invito a que se súper desborden, no importa que el veterinario se quede así de, ay, ¿en serio? Tantas preguntas, sí, ustedes desbórdense, porque lo Sí, sí, importante es es que que ustedes luego tengan... cuando viven ellos ese duelo, lo viven con tanta ansiedad, ese duelo anticipado y además ansioso, que lo que dices tú, ¿no? Vamos a prepararnos desde antes para que ese duelo en concreto lo vivas. Así es, y ustedes desborden todas las preguntas que sientan, o sea, escríbanlas. De hecho, si de repente están cocinando, lo que sí, les llega una pregunta, tengan ahí un cuadernito porque luego se olvida. Estás cocinando, te acuerdas de una pregunta y ay, al rato les escribo y ya, se te olvidó y ya quedó por siempre, ¿no? Entonces, tengan ahí un cuadernito y escriban, escriban, escriban. Todo lo que se les ocurra, escriban. No importa la pregunta que ustedes piensan, ay, a lo mejor esto es muy bobo. No, no, de verdad no es muy bobo. Ninguna pregunta es muy boba, porque esa pregunta chiquitita que te da pena preguntar o que sientes que va a pensar el médico que puede ser muy boba, esa pregunta chiquitita puede ser clave para que el acompañamiento sea lo más tranquilo posible y para que tu duelo sea fluido. Entonces, si no hacemos las preguntas que sentimos que tenemos que hacer, eso puede generarnos a futuro pues un bloqueo y también pues problemas para saber cómo reaccionar ante lo que está sucediendo con el animal. Entonces, al principio eso, pues súper informarse, informarse a fondo sobre toda la situación. Una vez entendiendo en qué consiste la enfermedad, saber cuáles son los primeros síntomas que puede presentar el animalito que le pueden generar mayor angustia o mayor disminución en su calidad de vida, más bien. Por ejemplo, si me dicen, no sé, puede llegar a suceder que esta enfermedad le genere náuseas y vómito, ¿no? Entonces, bueno, ok, lo que puede suceder es que tenga náuseas y vómitos, entonces, ¿yo qué puedo hacer para tratar de combatir esas náuseas y vómitos? Si sé que estoy a 1000 kilómetros del veterinario más cercano, preguntarle tal cual a mi veterinario, mira, yo tengo que manejar 4 horas para llegar desde donde estoy hasta acá. Si yo en algún momento, en un domingo, mi animal empieza a presentar problemas, ¿qué hago? O sea, dame por favor herramientas para que yo pueda tener ahí. No las voy a usar a menos que realmente vea que las necesite, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ayudan. Por otro lado, también están, esto desde la parte alópata, pues, pero también pensando en una parte más holística, pues tenemos varias otras herramientas, ¿no? Desde siempre la mayoría de las enfermedades van a generar cierto grado de ansiedad, sobre todo si hay dolor, por ejemplo, si hay algún otro tipo de malestar, puede generar estrés. Entonces, ¿cómo combatimos el estrés? Bueno, musicoterapia, por ejemplo. Entonces, yo tener mi lista de música, que si en algún momento les interesa, escríbanme y con mucho gusto les paso el enlace de la lista de musicoterapia que yo generalmente recomiendo con mis pacientes. Manden un mensajito, díganme, quiero la lista de canciones y yo se las paso sin ningún problema. Por ejemplo, tener ahí que ya tengo mi set de musicoterapia, entonces ya sé que está mi animalito pasando por ese estrés, le doy lo que me dijo el médico veterinario y aparte le pongo su música, ¿no? Para que se me empiece a relajar. Ya contacté con alguien que trabaja flores de Bach, por ejemplo, ya le pregunté, mira, si pasa esto, ok,
tengo aquí ya mi botecito específico que pueden usar, por ejemplo, Rescue, pero si puede ser algo personalizado, ayuda muchísimo. Mejor. ¿No? Entonces, ya tengo este botecito que me lo hizo mi terapeuta de flores de Bach específicamente para estos casos, ¿no? Entonces, ya tengo, ¿no? Ya administro. Entonces, ir buscando alternativas, no solamente incluso con el médico, sino con otros terapeutas, porque no solamente se limita a esto, ¿no? Para ver que yo tenga todo lo más que pueda colectar de información y para ir armando como mi botiquín, ¿no? Incluso hasta de plantitas, ¿no? Que se siente mal del estómago, bueno, que empezar a sacar menta, por ejemplo, ¿no? Hojitas de menta, hay animales a los que les viene súper bien la menta, entonces incluso se les puede dar a elegir, ¿no? Plantas ya yéndonos un poquito más a la parte de su farmacognosis, y esto lo podemos hacer también con anticipación, o sea, como ponerle a elegir como plantitas, ¿no? Tengo aquí menta, tengo aquí hierbabuena, como cuál te late más, ¿no? Y entonces hay que se acerque. Entonces nosotros empezamos a actuar y esta parte también, otra vez hablando de la impotencia, ¿no? Hacernos a un lado de la impotencia porque al final es este miedo a qué voy a hacer, ¿no? Sí. Yo lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal, le estaré perjudicando más que beneficiando. Así es. Entonces, si nosotros nos preparamos con anterioridad, pues ya nos vamos a sentir más tranquilidad por si en algún momento, un domingo a las 2 de la mañana le empieza a doler la panza, por ejemplo. Vale. Y que también seamos conscientes de si, por ejemplo, nuestro animalito ya tiene un padecimiento en el cual necesita cuidados muy específicos y que a lo mejor a donde nos vamos a ir no hay veterinarios muy cercas o que sepan de ese caso, pues también tener esta conciencia, porque a veces decimos, está estable, me lo voy a llevar, no va a pasar nada. No es estar con miedo, sino estar en conciencia de decir, como cuando tenemos un bebé y decimos, bueno, tiene esto, en verdad hay pediatras en ese lugar al que voy que me puedan atender de emergencia esto que está pasando específico. Es igualito también con nuestros animalitos, porque si no, si entramos en procesos de mucha angustia y pues muy probablemente quizás algunas situaciones no vayan a terminar en lo más favorable, porque estemos pues en situaciones que también de alguna manera nosotros pues entramos en esa dinámica. Entonces sí tener como esta conciencia bien clara del saber buscar, bueno, si a dónde voy, qué veterinarios hay, hasta buscar recomendaciones ahora que todo puedes hacer por internet, cuántas estrellitas tiene o no tiene, o sea, qué hace, hasta puedes hablar antes, oiga, usted tiene estos servicios de esto y esto y esto, entonces también ir de una manera más protegidos, por decir todos, o sea, tú como humano que vas a estar sabiendo, tengo esta herramienta de todo esto que ya traigo, mi botiquín, sus medicamentos, esto, lo otro, pero también sé a qué puedo acudir en ese espacio en el que voy a estar y que también mi animal va a estar protegido de lo que tenga que ocurrir, porque tampoco podemos ir a lo mejor con todo y tocaba que de esa manera el animalito partiera, o sea, tampoco vamos a ser dioses de que yo ya traigo absolutamente todo y no le va a pasar nada. No, porque nos iríamos también a una parte, pues, mental que no es así. Controladora y consciente de decir, hice todo, traje todo, pues pasó. O sea, claro, vamos a vivir el duelo, nos van a pasar 1000 cosas, se nos van a abrir 1000 cosas, sí, pero también vamos a tener la tranquilidad de saber, bueno, y también hice todo lo detrás con toda la conciencia. Exactamente. Y de hecho algo que también suelo comentarles mucho, porque la realidad es que nadie sabe el momento en el que nos vamos a morir y la realidad es que no podemos saber el momento exacto en el que el animalito va a morir, ¿no? Entonces, sí puede pasar que un día digan, vamos de viaje al bosque un fin de semana y el animalito muera en el bosque, pero siempre les comento, miren, hay veces en que una familia quiere en algún momento ya optar por eutanasia, ¿no? Entonces están esperando, ven su calidad de vida para ver en qué momento decidirlos. Pero yo siempre les digo, miren, el animal decide su forma de morir. Y eso a veces pasa que optan por la opción de eutanasia, ya se planifica, no sé, para pasado mañana, pero el animalito decide que quiere morir por muerte natural y muere antes. Eso lo he visto.
Entonces, en caso de que muera antes, no es que, ay, es que no lo decidí en un buen momento. No, no, no. Es que los animales deciden cómo quieren irse. Entonces, Sí. si el animal decidió que la muerte natural era su forma de morir porque es lo que tenía que vivir en su momento con su ser, así va a suceder. Incluso aunque nosotros retrasemos la eutanasia, el animal, si tiene que morir así, va a morir así. Eso Entonces, es. y lo que podemos hacer es simplemente prepararnos para que en caso de que llegue un proceso de muerte activa, pues estar ahí para apoyarlos, por ejemplo, ¿no? Acompañarlos, estar junto a ellos, más que nada. Básicamente es como cuando una mujer está dando a luz, ¿no? Está pariendo, hay otras personas al lado brindándole soporte. La mujer es la que hace todo el trabajo de la labor de parto, pero hay otras personas pues apoyándola, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo. O sea, brindarle apoyo, acompañamiento para que su proceso de muerte pues sea lo más sereno posible. Sí, algo que yo siempre les digo es, siempre observa sus ojos. Sus ojos te van a decir el momento, tus ojos te van a tener conectado con él. O sea, mantén una presencia plena desde la mirada. Esa jamás te va a fallar porque te va a conectar al alma. Entonces, desde ahí vas a saber, estoy aquí presente con él, con este ser que amo, con este ser que tanto hemos caminado en este tiempo y que le honras desde ese estar en esa presencia, aunque sea con toda tu tristeza, pero decirle, te acompaño, así como tú estás diciendo, te acompaño en tu retorno al origen, porque es un momento sagrado cuando podemos acompañarles. Y soltar, acompañar, yo te diría, y soltar, porque hay veces que nos cuesta. No, si yo estoy aquí, estoy acompañándole, tengo todo preparado, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos, pero en el fondo, no Sí, sé, sí, queda ahí algo que dificultará luego nuestro duelo, ¿no? El no haber sabido soltar cuando así es. teníamos. Sí. Oye, se nos ha ido casi la hora, nos quedan 3 minutos. Súper Siempre nos rápido el falta tiempo. tiempo, entonces yo creo que te vamos a invitar otra vez, Aide, porque Claro también que te sí. nos quedaron más preguntas y siempre surgen dudas en todas las personas de cuestiones que están vivenciando con sus animalitos o que vivenciaron anteriores con los que ya partieron o dudas que de repente les van surgiendo en los procesos. Entonces siempre, pues la verdad, escuchar de alguien que es experto en el tema en esta etapa, pues es la verdad una maravilla porque sabes que te están diciendo lo correcto y no solamente como ya está viejito, pues ya dele una eutanasia. O pues ya para que se complica, ya no camina, pues dele una eutanasia. Entonces dices, oye, espérate, o sea, no, tenemos que saber qué está pasando bien con nuestro animal y de verdad estar bien informados. Entonces, bueno, saben que pueden aquí llamar a Aide, que saben que están en unas manos correctas, que les va a decir lo correcto y desde mucho amor, no solamente desde, haz paso 1, 2, 3, 4, no, sino desde esta parte muy involucrada, desde el corazón, desde el saber, desde el sostener. Y yo creo que eso es un regalo enorme, tanto para nuestros animales como para los humanos que estamos allí también con su acompañamiento, con toda esta parte del sostén que también nos da desde el saber a lo que nos va tocando también a nosotros. Y pues muchas gracias, Aide. Ya nos quedan otra vez 2 minutos. Muchas gracias. Si quieres decir algo para despedirte. No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, tanto en vivo como en diferido. Si hay algunas preguntas que les surjan, pues igual pueden ir mandando sus preguntitas para que las podamos ir respondiendo en la siguiente sesión. Y igual cualquier duda que tengan de forma personal sobre sus animales, con mucho gusto me pueden contactar. Muchas gracias, Aide. Y pues bueno, ya les estaremos diciendo para cuándo nos da otra fecha también, Aide, para poder seguir con todas las preguntas que se nos quedaron y poder seguirles acompañando con todo este saber que es importante tener esta conciencia. Y pues en 15 días vamos a tener otra vez a Mercé Jiménez, que va a venir también a hablar de un tema importante. Por allí ya les estaremos
también compartiendo el cartel con el nombre y específicamente el tema, pero también estamos muy contentas que regresa a compartir con nosotros. Y vamos a tener el día 25 el próximo Animal Dead Café. A todos los que se quieran inscribir también son bienvenidos. Y como siempre damos las gracias también a Cuando el Duelo Pregunta por este espacio que nos da la oportunidad de compartir con tantos y de acompañarles también en sus procesos y de acompañarles también a que vayan abriendo toda su visión, su expectativa, su corazón a todo el proceso de sus animales y a todos los procesos del duelo que estén vivenciando de la forma que sea. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias nuevamente, Aide. Gracias, María. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo, nos vean en diferido. Y un abrazo grandotote y nos vemos pronto. Recordamos también a quien, como Diana Rosas en el chat, dice que quiere la musicoterapia, que escribáis a Aide en cualquiera de sus contactos para pedírsela a ella y ella seguro que os la manda. Y si alguien está en Zaragoza, España, y quiere acudir al Animal Dead Café que tendremos este sábado, que nos escriba también, que le pasamos todos los datos. Un abrazo, Mora, un abrazo, Aide, un placer enorme, de verdad, y también gracias a Cuando el Duelo Pregunta. Un saludo y nos vemos en 15 días.